Ha llegado el momento de presentar nuestro invitado de este día. Él diseñó el Sistema Dominicano de Seguridad Social, redactó la Ley 87-01 de Seguridad Social, fue el primer gerente general del Consejo Nacional de Seguridad Social y ha sido consultor internacional para 7 países de América Latina. Actualmente es presidente de la Fundación Seguridad Social para Todos. Él es Arismendi Díaz, presidente de esta fundación. Le damos la bienvenida a este matutino Su Mundo. Un gran pedigrí. Muchísimas gracias a todas y a todos. Para mí es una gran satisfacción comenzar el 2023 en un programa como el de ustedes. Amén. Y tratando un tema de tanto interés nacional, claro, como es la seguridad social. Nosotros esperamos que en este año la seguridad social esté al final mejor que como está en este momento, que siga avanzando para que la protección social sea una realidad en la República Dominicana. Gracias por estar con nosotros, don Arismendi. Y uno se pregunta, cuando uno mira un poco hacia atrás, la seguridad social, ¿usted siente que ha involucionado? Porque el dominicano nunca se había sentido tan inseguro como en este momento, cuando en realidad debiéramos presentar otros estándares de seguridad. ¿Cómo la ve usted en este momento y cuáles serían, digamos, las recomendaciones para que el país se pueda sentir tranquilo? Mira, la respuesta de eso tiene 2 dimensiones. Si nosotros vamos a juzgar la situación actual con respecto al viejo seguro social, el avance ha sido enorme e importante. Nada más te voy a dar un dato. Cuando en los mejores momentos del Instituto Dominicano de Seguro Social, la población que el instituto tenía no llegaba al 7% de la población. Hoy, en el Seguro Familiar de Salud, estamos por encima del 97% de la población. O sea que si nos miramos hacia atrás, estamos muy avanzados. Sin embargo, si nos evaluamos en función de lo que merece la población dominicana, de las expectativas que tiene, que es la que tú estás señalando, entonces todavía estamos a medio talle, a mitad de camino, porque lo que se previó en la Ley de Seguridad Social, ahí está la ley, se plantearon una serie de reformas estructurales, sobre todo en el campo de la salud, que todavía, 22 años después, no se han realizado. En consecuencia, todavía hay muchas falencias que les restan protección social a los trabajadores y las trabajadoras y a la población en general. Por esa razón hay insatisfacción, y qué bueno que haya, porque eso tiene que obligar a nuestros presidentes, a nuestros políticos, a nuestros congresistas a tener que dar un paso hacia adelante en este año 2023. Amén. Por ejemplo, el llegar aquí a una edad determinada, una persona envejeciente, es un dolor de cabeza. Yo diría más bien que es una desgracia, señora Arismendi, porque lamentablemente están desprotegidos del todo. A veces incluso no tienen ni siquiera un seguro digno, a veces ni siquiera pueden tener, cuando son pacientes de cáncer, no pueden ni siquiera tener también los medicamentos para que puedan por lo menos cubrir su enfermedad, entre otras cosas. Es un dolor de cabeza llegar a cierta edad República Dominicana. Me gustaría saber su opinión con relación a esto, y también en la Cámara de Diputados descansa un proyecto de ley que todavía a estas alturas todavía ni lo han aprobado y le están dando larga, igual como el Código Penal, entre otros proyectos de ley a favor de la población dominicana. Así es. Mira, lo que ustedes están señalando tiene mucha importancia, porque eso quiere decir que hay que ponerse de acuerdo en una cosa muy importante. Yo creo que todos los dominicanos, el 100%, estaríamos de acuerdo en lo que voy a decir. La población dominicana ha ido tomando cada vez más conciencia de sus derechos y ahora los exige de una manera más sistemática y efectiva. Por esa razón, a pesar de que se ha avanzado en la seguridad social, la gente se siente insatisfecha. Porque lo que nosotros le prometimos cuando elaboramos la ley y cuando la discutimos en todo el territorio nacional, provincia por provincia, está todavía muy lejos de lo que tenemos.
y por esa razón hay insatisfacción. Pero además lo que tú estás señalando es una cosa importante. Hay una cobertura real, positiva, con relación a la mayoría de lo que se llaman tratamientos catastróficos, que son aquellos que ocurren a poca gente de la población, pero que requieren una gran inversión en recursos humanos calificados, en técnicas y en medicamentos de alta generación. En ese sentido, se ha progresado mucho en cuanto a la protección, aunque todavía no se ha llegado a lo que se necesita en ese aspecto. Por ejemplo, a personas envejecientes aquí no se les da un seguro. O sea, si usted va a buscar un seguro, te lo niegan. Y más si tú tienes una enfermedad. Esa es una distorsión que tiene la aplicación de la ley, no la ley. Porque en materia de salud, yo estoy en disposición de demostrar que la mayoría de las previsiones que se hicieron son correctas y están consignadas en la ley, pero no se han aplicado. Por ejemplo, hay un artículo ahí, que si quiero lo puedo citar, donde dice que las personas que pasan a ser pensionadas tienen igual derecho que cualquier otro dominicano al seguro familiar de salud. Y que por lo tanto el Consejo Nacional de Seguridad Social establecerá una proporción del descuento a la pensión solidaria para que esas personas estén protegidas. Hasta ahora, como tú dices, muchos pensionados y jubilados no tienen esa protección. Es más, hay mucha gente que yo conozco que no quiere pensionarse porque no quiere perder el seguro familiar de salud. Eso es número uno. Y número dos, otra distorsión, y esa es una distorsión del Consejo Nacional de Seguridad Social. Si la ley dice que los pensionados tienen que ser tratados de una manera solidaria en cuanto al aporte, porque ya son personas pasivas, como quiera que sea tu pensión, siempre es un porcentaje de lo que tú ganabas antes, por lo tanto tus ingresos son menores. ¿Cómo es posible que el Consejo Nacional de Seguridad Social haya aprobado un descuento de un 6% cuando al trabajador activo solo le descuentan un 3%? O sea, es al revés. Estamos haciendo las cosas un poco al revés. A los pensionados y jubilados no debieran descontársele un 6% a los que tienen ese privilegio en este momento, sino menos de un 3% para que sea realmente solidario. Entonces esas son las cosas que distorsionan la aplicación de la ley y que generan grandes insatisfacciones en la población. Don Arismendi, pero han pasado 22 años de esta ley y todavía tenemos esos inconvenientes. ¿Qué ha pasado? ¿Voluntad política? Bueno, ¿mala interpretación de la ley? ¿No quieren aplicarla? ¿Qué es lo que ha pasado? De todo lo que tú estás diciendo. De todo un poco. De todo. Yo he dicho que esto es un paisaje. Es una mezcla, exactamente. Esto es un paisaje, esto no es un país. Mira, lo que pasa es lo siguiente, y eso da pena decirlo, pero cuando nosotros hicimos la ley, cuando se hizo ese movimiento, había en el mundo una impronta progresista, vamos a decirlo así, y aquí en República Dominicana incluso, porque la disputa política era entre un PRD con cierta visión democrática, progresista, etcétera, etcétera, y un partido de la Liberación Dominicana también en esa misma dirección. Sin embargo, después que se aprobó la ley, ambas instituciones se hicieron cada vez más conservadoras. Entonces dejaron de apoyar la parte más positiva y más prospectiva de la Ley de Seguridad Social. Eso explica que hace 22 años que hay reformas pendientes como la atención primaria de salud, que todavía no se aplica. ¿Por qué? Por lo que tú estás señalando, intereses creados. ¿Cómo es posible, por ejemplo, que nosotros aceptemos como bueno y válido y no se critique debidamente que el Colegio Médico Dominicano diga que la atención primaria se puede aplicar en el subsidiado, pero no en el contributivo? Pero la Constitución de la República no permite ninguna diferenciación entre los dominicanos. ¿Pero por qué ellos aceptan en el subsidiado? Porque en el subsidiado no hay copago y no hay negocio. ¿Y por qué no lo aceptan en el contributivo? Porque en el contributivo hay copago y hay negocio. Entonces, están negociando con la salud. Exactamente. Aquí se está haciendo un negocio con la salud. Y no solo los bancos, como dice el Colegio Médico y algunos grupos, también lo están haciendo los proveedores de servicios de salud.
Lo que pasa es que la población se siente desprotegida, en primer lugar porque las autoridades, las pasadas y las actuales, han sido muy tímidas en esa materia, y en segundo lugar porque esos grupos están muy organizados y saben lo que están buscando. Ahí habría que preguntarse, o sea, estamos hablando de un país donde la seguridad social, de la salud, está secuestrada por una élite económica que actúa en contubernio con los gobiernos. Entonces uno se dice, ¿qué hay que hacer? Porque usted se imagina, doctor, que una persona que entra, digamos, en una enfermedad catastrófica, que no tiene con qué, y le pueden poner, por ejemplo, el caso de los pacientes renales, los casos de la hemodiálisis que cuestan muchísimo con las máquinas y eso. Entonces, que una gente tenga que pedir como de limosna a que un funcionario, que el presidente, que la vicepresidenta, que la primera dama de la República le done eso. Estamos en una sociedad muy atrasada. Entonces, ¿qué usted piensa que debiera hacer un gobierno o el mismo país para presionar para que salgamos de este oscurantismo en materia de seguridad? Comparto contigo eso que estás señalando. Yo he señalado muchas veces lo siguiente, y es una contradicción que da pena, sobre todo comenzando un año, decir esto. República Dominicana está a la vanguardia, solamente equiparada con Panamá en materia de crecimiento económico sostenible en América Latina. Somos de los primeros. Fíjate que este año muchos países se han quedado atrás y nosotros hemos llegado a superar el 5% del Producto Interno Bruto de crecimiento. Sin embargo, en todo lo que tiene que ver con política social, somos la retaguardia. Nosotros en República Dominicana estamos gastando en política social la mitad del promedio de América Latina. O sea, dicho de otra manera, estamos creciendo, pero no nos estamos desarrollando. Y esa es la explicación de lo que tú acabas de señalar. Otro dolor de cabeza, señora Arismendi, es que, por ejemplo, cuando usted le dan una receta, vamos a ver, cuando usted va y le dan una receta, y usted va a comprar un medicamento, aquí estas aseguradoras solo te cubren los medicamentos que ellos consideran. Estamos hablando hasta medicamentos de 4,000 pesos, 3,000 pesos. Y una vez al año te dan una cobertura de 5,000 pesitos o 6,000 pesos que se te va en 2 medicamentos. Entonces también me gustaría saber su opinión con relación a este tema, porque uno dice, ¿para qué uno paga un seguro a veces tan caro que no te cubre a la hora de tú comprar un medicamento o una consulta médica, y a veces hasta con un internamiento de un familiar? Me gustaría saber su opinión. Ese es un tema muy importante. Y nosotros, la Fundación Seguridad Social para Todos, ha decidido que dedicarle la mayor cantidad de tiempo y de energía a darle información y orientación a la población sobre el tema de los medicamentos, porque ese es uno de los puntos más críticos que tiene la población en este momento. Mire, déjeme decirle lo siguiente. En primer lugar, no son 5,000, sino 8,000 pesos. Pero mira lo que está ocurriendo. El sistema de seguridad social está organizado de tal manera que funcione garantizando en todo momento el equilibrio financiero. Porque si no hay equilibrio financiero, entonces usted pierde los derechos. Porque si, por ejemplo, el sistema gasta más que lo que recibe, entonces tiene que suspender algunos servicios, bajarle la calidad a otros servicios, etc. Lo que pasa en una familia. Si una familia consume más que lo que recibe, esa familia entra en crisis. Y si se ajusta a eso, entonces tiene que reducir la calidad de los productos que consume. Eso por un lado. Mire, señorita, lo que sucede es lo siguiente, y en esto hay que ser absolutamente claro y preciso. Lo que sucede es que hay médicos, no estoy diciendo que todos, todo lo contrario, pero hay médicos que nunca se han molestado siquiera en conocer cuál es dentro del listado de medicamentos lo que corresponden a su profesión, para ellos de esa manera prescribir esos medicamentos. Una forma de bloquear el sistema de seguridad social es, si yo como médico te prescribo a ti un medicamento que yo sé que no está en el listado.
Cuando tú vas a la farmacia y la farmacia le pide autorización a la ARS dice, ese médico no está y no podemos pagarlo. Entonces tú terminas pensando que es la ARS la que tiene el problema. Una aclaración muy, muy importante. Ninguna ARS establece el catálogo de medicamentos. El catálogo de medicamentos se hace a partir de las autorizaciones que da el Ministerio de Salud Pública. Y entonces de ahí se escogen los medicamentos que entran en el proceso. Yo le voy a poner un ejemplo. A mí me hicieron una pequeña operación de la próstata y me recomendaron un medicamento. Era un antibiótico. Ese antibiótico era el que el médico estaba recomendando. ¿Y por qué el médico recomienda ese antibiótico y no lo que están en el listado? Porque el médico va a recibir una comisión de la venta de ese antibiótico. Hay que hablar claro, porque si no la población no va a entender. Por eso usted ve los visitadores médicos afuera de los consultorios. ¿Cómo es? Por eso es que uno ve los visitadores médicos, porque le ofertan esos productos y lo indican. Y le ofertan y le dicen, mira, si tú llegas a tal nivel, tú vas a tener un fin de semana completo en Punta Cana. ¿Cómo? Si tú llegas a este otro nivel, te vamos a mandar a Europa. A costilla de nosotros. Averigüen eso. En este año hay que hablar bien claro sobre ese tema. Te voy a costear un congreso. Exactamente. Aquí hay médicos que lo dicen. Porque eso parece tan natural que aparece en los periódicos. El doctor fulano de tal va a viajar con su familia a tal país, que yo cuánto, a costilla de nosotros. Financiado por el tal. Eso es corrupción. Claro que en sí. Estados Unidos eso es penalizado y lo persigue el FBI. Pero aquí no. Eso aquí está en la práctica legalizado. Pues déjame terminarte el cuento que me pasó a mí. Cuando yo voy a la farmacia me dice, mire, ese medicamento no se detalla, porque el médico me había prescrito 5, uno para cada día. Ese medicamento no se detalla. Ese medicamento viene en una cajita con 18 pastillas. Por lo tanto, la ARS suya no lo va a aceptar, porque no va a aceptar pagar por 18 cuando se necesitan 5. Entonces ella me dice, vaya donde el médico, dígale que le cambie la receta. Ah, imagínense, cuando usted viene a ver te cobra nuevamente otra consulta. Entonces, ¿qué tuve que hacer? Y la cara que te ponen los médicos, porque creen como que tú le estás molestando. Exactamente. Y entonces, ¿qué yo tuve que hacer? Sacar de mi bolsillo y comprar otra, porque esa no la detallan. Y te voy a poner un ejemplo, que si hubiera sabido eso, te traigo un ejemplo claro. Este es uno de los pocos países del mundo y de América Latina donde las prescripciones todavía son de marca. En Estados Unidos, si tú tienes algún familiar en Estados Unidos, pregúntale a cualquiera de ustedes, lo que te dan es un potecito ridículo, entre comillas, y no una caja muy bonita y cosas. O sea, no, el país más rico del mundo tiene medicina genérica, Claro. genérica. Está obligado el médico a prescribir mediante el principio activo de la medicina. Entonces, cuando ese paciente va a la farmacia, si él quiere comprar una de más categoría, la paga él. Pero la farmacia está obligada a ofrecerle la que está indicando de principio activo, ¿no verdad? Eso hace Estados Unidos, que es el país más rico del mundo. Nosotros, que somos un país pobre todavía, nos estamos dando el lujo de comprar medicina patentizada. ¿Por qué? Porque los médicos obtienen, no todos los médicos, como es natural, los médicos especialistas, y no todos los médicos especialistas, obtienen una ganancia con esa prescripción. Así es. Entonces, si eso no sabe la población, y por eso es que yo apoyo lo que ustedes están haciendo, y saludo esta invitación, para que la gente comience a tomar conciencia de qué es lo que está pasando. Y no son medicamentos de 2 3 cheles, estamos hablando de medicamentos de 3,000 y 4,000 pesos, porque a mí me consta. Claro. Mira, cuando a mí me recetaron la hipertensión, yo tengo una hipertensión controlable. Originalmente el médico me recetó una píldora de 8 miligramos que costaban en ese entonces, estamos hablando de 20 años atrás, como 3,000 y pico de pesos. Entonces después yo comencé a asistir a unos programas ejecutivos de Sedimac y el médico de Sedimac me dijo, no, pero usted está comprando un medicamento demasiado caro. Nosotros le podemos recomendar uno genérico y de igual calidad que ese, que le va a costar la 1/4 parte. Y así lo estoy haciendo. Y tengo como 20 años con ese medicamento de cuarto costo y mire cómo estoy. Entonces, esas son de las cosas que la población tiene que saber. Por eso es que entonces le dicen al paciente, no, la ARS no te aceptó eso. Concluyendo,
Las ARS no son las que incluyen ni excluyen ningún medicamento. Eso lo hace el Consejo Nacional de la Seguridad Social, válido para todo el sistema. No para una ARS en particular ni para otra, para todo el sistema, válido. Por lo tanto, hay fallas. Obviamente hay fallas, hay necesidad de actualizar esos listados porque la ciencia va evolucionando, pero eso es lo que le corresponde al Consejo. Al Consejo hay que exigirle que actualice ese listado. Porque, brevemente, en este sentido, por ejemplo, eso pasa con los medicamentos de alto costo. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, un doctor un oncólogo le puede indicar un medicamento a un paciente que le cubre el seguro, en este caso, no voy a decir nombre, pero cualquier seguro. Entonces, el de alto costo, que te dice que te dé, por ejemplo, no el nombre, sino como el químico de ese medicamento. Los componentes. Exactamente, los componentes que tiene ese medicamento para poder cubrirlo. Sí. O sea, me refiero, ¿es igual o no? Porque en este caso yo he escuchado doctores, oncólogos que dicen que como que ellos no se hacen responsables si cambian el medicamento por el del alto costo a este medicamento. O sea, no sé si me doy a entender. Sí. Mira, ese es un argumento que en algunos casos le dan los chelitos también. Podría tener validez científica, en algunos casos, pero no. ¿Por qué? Porque esos medicamentos patentizados tienen que ser aprobados aquí en este país por salud pública, pero también los genéricos. Entonces, pero además de eso lo aprueba la Organización Mundial de la Salud. Claro, el médico le dice que él no garantiza eso porque él va a obtener una ganancia por eso. ¿Y por qué no dice eso en Estados Unidos? ¿Por qué un médico norteamericano hablando inglés no le dice a las autoridades que no puede prescribir otro de lo que ellos dicen que es genérico porque tiene que ser ese? Porque allí lo meten preso. Pero aquí no, eso no ocurre aquí. O sea, que el argumento de que, mira, eso es como cuando un médico dice, mira... Como son altos costos, son medicamentos baratos. Un argumento de un médico te dice, y estoy señalando excepciones. Los médicos, en sentido general dominicano, incluso están muy avanzados técnicamente, médicamente, pero hay algunos que se la traen, digámoslo así. Hay médicos que te dicen, mira, ese análisis que tú trajiste, yo tengo mis dudas en ese laboratorio, yo no lo recibo, yo quiero que tú lo hagas en este laboratorio. Eso es negocio. ¿Cómo es posible que salud pública tenga habilitado una serie de laboratorios, por ejemplo, y tú como médico te da el gusto de decir, no, yo a ese no se lo acepto? ¿Y tú crees que la seguridad social puede caminar sobre esa base? ¿Y por qué él no acepta eso? Porque él quiere que sea en otro, y en ese otro a él le van a dar 1% por lo que es que esa seguridad... Cuando a mí me hicieron la pequeña operación de que dije, el médico dijo, mire, usted tiene que ir a este cardiólogo a hacerse la evaluación, tiene que ir con este anestesista, y tiene que ir a buscar la sangre en tal sitio. Todo eso es negocio. Porque se supone que si el sistema está funcionando y salud pública está llenando su función, donde quiera que haya sangre va a ser sangre buena, donde quiera que haya laboratorio va a ser una cosa. ¿Tú entiendes cómo es? Don Arismendi, esta seguridad social ni es segura ni es social, indiscutiblemente. Pero es más segura y más social que la que teníamos antes. Eso sí. Eso sí. Eso sí. Pero una pregunta. Porque déjame decirte que el seguro, yo no sé si tú sabes lo que era el seguro social antes. Te voy a poner Yo estaba muy chiquito, me acuerdo. Te voy a poner un ejemplo nada más. Estamos hablando de documentos. Y aquí está en ese libro planteado el asunto. Mira, el Seguro Social Dominicano llegó a tener 27.5 empleados por cada 1,000 afiliados. En América Latina eran 8 empleados por cada 1,000 afiliados. ¿Qué era el Seguro Social entonces? Una cantera burocrática llena de clientelismo, llena de corrupción, etcétera, etcétera. ¿Nosotros podemos volver a eso? No. Pero mire, don Arismendi, los medicamentos que se suplen a través de las boticas populares, ¿son confiables realmente? Sí, son confiables. La población desconfía en ellos. Bueno, porque no hay educación suficiente. Uno no se muere de la presión, por ejemplo, si se bebe un medicamento de allí. Un producto de eso, genérico. Mire por qué son confiables, escúchame. Sí. ¿Por qué son confiables? Porque están validados ya, aceptados por salud pública. Pero vamos a suponer que hay alguna falla. A salud pública hay que pedirle cuenta entonces.
Pero ningún producto aquí en República Dominicana, salvo lo que se venden allá en Moca, por ahí, por una calle por ahí de Moca, ningún producto de esos que se venden en farmacia se está expidiendo si no tiene una habilitación de salud pública. Entonces lo que tenemos que hacer nosotros dominicanos, porque todos sabemos cómo funcionan las cosas, es exigir a la salud pública que sea más eficiente en esa materia y que filtre mejor los medicamentos, para que cuando eso esté circulando en cualquier farmacia, tú tengas la confianza de que te va a resolver el problema. Hay de confianza en el pueblo. Claro. Hay de confianza. Mire, Arismendi, uno entiende que hay una especie de contubernio entre las ARS, las AFP, con la clase política que gobierna en el momento. Y entonces uno dice, bueno, es que en ese negociazo de la salud del pueblo hay también inversión de las ARS en la clase política que llega al poder. Ahora bien, ¿usted piensa que es necesario que tengamos que tener las ARS de intermediaria en el dinero de la salud del pueblo? ¿Podría el Estado ser el garante, él, de manejar esos fondos para quitar del medio a estos intermediarios criminales? Bueno, mire, vamos por parte. En primer lugar, dígame usted en qué tipo de servicio público el Estado es eficiente en República Dominicana. Ni siquiera te garantiza agua potable en tu casa. Entonces, ¿cómo vamos nosotros a coger una cosa tan importante como la seguridad social, como la salud, estamos hablando ahora en este caso de salud, y entregársela a un Estado que por definición y durante décadas ha sido totalmente ineficiente? Un Estado, no estamos hablando de gobierno, un Estado. O sea, busque los servicios públicos, seguridad. Usted tiene que tener una seguridad en su casa, y si no, está inseguro, porque usted no puede contar con esos policías que andan por ahí, ¿verdad? El seguro social, ¿qué fue? ¿En qué se tradujo el seguro social? Que era del Estado. ¿En qué se tradujo el Banco de los Trabajadores? Que era del Estado. Entonces, ¿cuál es la señal positiva que hemos recibido nosotros los dominicanos del Estado dominicano como para decir, miren, ustedes son mucho más eficientes que esto? Pero eso no será parte de la estrategia del Estado. Ser ineficiente para entregarle a los sectores públicos esa cosa. Policía ineficiente para que tú tengas que tener seguridad. Estamos totalmente de acuerdo. Sí, no. Mire, por eso es que yo estoy diciendo con toda responsabilidad y asumiendo lo que eso implica. Yo estoy diciendo, y lo estoy diciendo escrito, y lo digo, ustedes me leen, el Estado dominicano es el principal privatizador de este país. Porque mientras más deficiente es la educación pública, más colegios privados habrá. Mientras menos resuelvan los hospitales públicos, más la gente, hasta los más pobres, habrán líos por ahí para ir a una clínica privada. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer ustedes y nosotros? Demandarle a los políticos que mejoren el servicio público y que en la medida en que mejoren el servicio público le vayamos transfiriendo mayor responsabilidad, pero no antes, porque si usted, como han dicho en muchos periódicos, si usted en este momento le da todo el sistema de salud al sector público, ¿qué va a ocurrir? Clientelismo, politiquería, corrupción, manejo antojadizo y negación de servicios, porque ha sido la historia. Ahora bien, para que nadie se vaya a confundir conmigo, yo tampoco estoy justificando al sector privado, ni mucho menos. La ventaja que tiene el sistema de seguridad social es que le da a la población por lo menos la posibilidad de decir, bueno, yo prefiero el Estado, o no, yo prefiero lo privado. Pero ni lo privado solo es bueno para este país, pero tampoco en República Dominicana lo público solo es bueno. Y voy a poner un ejemplo. La señorita señaló hace un rato que yo asesoré a 7 países de América Latina. Eso es cierto. Y puedo decir cuáles. En ninguno de esos países yo recomendé una solución como la que se hizo aquí en República Dominicana, de la cual yo soy responsable. ¿Por qué? Porque en Costa Rica, por ejemplo, los servicios públicos son buenos. Entonces no hay necesidad. Es más, en Costa Rica la salud privada es nada más que para la clase alta, consultores internacionales, embajadores y cosas de esas, no una clase alta, nada más. La clase media y la clase pobre de Costa Rica va a los hospitales públicos y recibe un servicio
bastante bueno. Eso podemos decir de Guatemala, eso podemos decir de El Salvador, etcétera, pero no podemos decir eso de República Dominicana. Mire, cuando yo era consultor y me reunía con esos consultores, ellos no entendían por qué en República Dominicana hospital es signo de pobre y clínica es signo de privado y supuestamente de bueno. En Estados Unidos, Donald Reagan tuvo una vez un accidente y lo llevaron al Memorial Hospital. Hospital en Estados Unidos no quiere decir pobreza, aquí sí quiere decir pobreza. Clínica no quiere decir necesariamente bueno en ninguna otra parte, aquí sí. Entonces mira la deformación que tenemos nosotros. Igual que los colegios y escuelas. Colegios y escuelas. Oye, mira dónde hemos llegado. Colmado y supermercados. Oye, y finalmente, ¿por qué esa división? Esa división no es una virtud del sector privado, es una incapacidad del sector público. Eso es corrupción. Es corrupción lo que hay detrás de eso. Bueno. No, así no podemos. Usted hasta me ha enfriado el alma. Usted tocó una tecla muy que para mí es sensible y es el tema de la sangre. Por ejemplo, aquí en este país, el hablar de sangre es un negocio abiertamente. En cada esquina vemos a un laboratorio, incluso frente de los hospitales, frente de la Cruz Roja, del Hemocentro, un Hemocentro que por cierto es un elefante blanco que fue construido y no ha resuelto el problema de la sangre en el país. Pero aquí hablar de laboratorio es como si uno hablara de bancas o colmado. En cada esquina hay uno y sumamente cara. Me gustaría saber su opinión con relación a esta situación que hay en el país, que todavía, señores, la sangre es vida, pero a veces se convierte como que si fuera algo que no se puede obtener. Es que aquí en República Dominicana, particularmente en el sector salud, todo es un negocio. Como tú estás señalando, ya antes, cuando yo era muchacho, nosotros donábamos sangre y cosas, y había un banco de sangre con muchísima sangre disponible. Ahora usted ve a cada rato en las redes sociales pidiendo de urgencia, la gente ayudándole, etcétera. Pero además de eso, ahora cuesta como 7 u 8 mil pesos una pinta de sangre. Sí. Cuando yo me iba a hacer esa pequeña operación, requerían una pinta de esa, no se necesitó y la clínica se quedó con ella. O sea, no me la devolvió, ni le devolvió el dinero. Ni me devolvió el dinero. O sea, que eso es uno de los negocios adicionales. Pero además de eso, yo creo que en ese sentido el país ha avanzado un poquito en cuanto a la organización, pero en cuanto al costo todavía no. Al contrario. Y lamentablemente, y esta es la parte más dura, decirla, pero hay que decirla, señores, hay gente que vive de donar sangre. Sí. Pero hasta en los colmados te la venden. Por eso, que viven de donde. ¿Usted se imagina? Sí, en serio, en los colmados. En los colmados te la venden. Hay algunos colmados donde yo no sabía eso. Sí, ¿Los colmados? Sí, eso salió en una denuncia. Son intermediarios. Que ellos la tienen y te pueden dar la sangre. Pero, o sea, el Hemocentro se supone que vino a ser la red. O sea, el que distribuya, por ejemplo, a Cruz Rojas y a otras, y a los hospitales, el tema de la sangre. Pero no ha hecho nada el Hemocentro en este sentido. O sea, a mi entender, eso se construyó y como que nada de nada. Bueno, es que aquí las cosas o no se hacen o se hacen a medio tarde. Sí. A veces lo más importante, desgraciadamente, es la inauguración de algo. De ahí en adelante lo demás es a lo que se pueda. Sí. Sobre todo porque no se asignan los presupuestos para garantizar que las instituciones funcionen. Vuelvo y te digo, a veces se invierte mucho dinero en la inauguración de tal o cual obra y después el mantenimiento es muy pobre y a los 2 o 3 años ya eso está vuelto un etcétera, que hay que volver a remozarlo y volver a hacer una reinauguración, etcétera, etcétera. Aquí hay instituciones o locales que prácticamente todos los gobiernos cada 4 años tienen que remozarlo y volver a reinaugurarlo. Entonces nosotros no tenemos cultura del mantenimiento de los servicios. Lo dejamos que se deterioren para entonces volver a remozarlo. Y eso ocurre con algunos servicios, lamentablemente. Aquí muchos servicios comienzan bien y luego comienzan a degradar y se convierten a veces prácticamente en una lástima. 911. Y en el caso que tú señalas, y me alegro que lo hagas hecho, estamos hablando de la vida. Claro. Porque el que necesita sangre, si no la consigue, se muere. Entonces no estamos hablando de una mercancía cualquiera, estamos hablando de la sangre, de la vida de la gente.
Mire, don Arismendi. Y aquella gente que necesitan transfusión periódica de ese asunto, imagínense la situación que están pasando en este país. Don Arismendi, entonces podemos decir que en este paisaje llamado país no existe el derecho a la salud. Usted escribió un libro sobre eso. Yo he escrito varios libros sobre eso. Sí. Y uno sobre eso, incluso preside una fundación de seguridad social para todos. Así mismo. Bueno, el derecho a la salud, como todas las cosas en nuestro país, es discrecional. Discrecional. Yo te voy a poner un ejemplo. La Ley de Seguridad Social nunca previó una situación en donde, por ejemplo, los afiliados al subsidiado, de acuerdo a la Ley de Seguridad Social, los afiliados al subsidiado tienen el mismo derecho al plan básico de salud. Si hay algo claro en la ley, es que todos los dominicanos, desde el más encumbrado hasta la muchachita que hace café o el vendedor que anda por la calle, tienen derecho al mismo plan básico de salud. Aunque uno aporte mucho y otro aporte medio y otro no aporte nada. Sin embargo, por ejemplo, los afiliados al subsidiado, el aporte que está recibiendo el SENASA por ese concepto son 260 pesos. ¿Y tú sabes cuánto es la cápita del contributivo? 1.462. Hay una diferencia ahí de 4 veces más o menos. El mismo servicio con una diferencia de 4 veces la cápita. Algo tiene que haber ahí en cuanto a la calidad. Entonces, lo que tú estabas señalando, ¿qué quiere decir eso en principio? Que el concepto de salud para los pobres no es el mismo que el concepto de salud para la clase media, ni mucho menos para la clase alta. Doctor, nosotros tenemos seguros, planes de seguros médicos aquí, que pagan 15,000 pesos mensuales. ¿Sí? Eso no puede ser. Así mismo. Déjame decirte que en eso hubo una distorsión en la administración pasada, mediante la cual, mediante artificios, lograron que los planes complementarios que plantea la ley ya no estén regidos por la seguridad social, sino que se conviertan en un seguro más cualquiera, y entonces supuestamente están bajo el régimen de la Superintendencia de Seguros. Y eso es lo que permite eso que tú estás diciendo. Aquí hay planes complementarios que te están ofreciendo lo mismo que el plan básico, y te están cobrando 2 y 3 veces más. Entonces volvemos al tema original. Eso no son problemas de la ley, esos son problemas de la aplicación de la ley, donde cada quien está hablando para su lado, y entonces el Consejo allí, que bastante ineficiente ha sido en sentido general, deja hacer y deja pasar. Mire, finalmente ya la Asociación Médica está con una lucha constante, precisamente enfrentando a las AFP. Y están haciendo llamados a huelgas, y ellos dicen que benefician sus huelgas también a la población. ¿Qué criterio le merece eso? ¿Debiera la población dominicana agregar, digamos, el tema de esta inseguridad en materia de salud y apoyar esas marchas de la Asociación Médica? Miren, nosotros como Fundación Seguridad Social para Todos hemos dicho y hemos planteado, y lo que quiero reiterar ahora en esta primera entrevista del 2023, que es necesario aumentar las tarifas y los honorarios a los médicos. Que en un país como este no se justifica que le estén pagando 300, 400, ponga 500, 600 pesos por una consulta, cuando eso no es lo que la realidad está demostrando que es lo justo. Ahora, eso tiene que ir acompañado con 2 cosas que nosotros planteamos como fundación, que representamos a la población más necesitada. Una, ese aumento de las tarifas tiene que ir acompañado de una reducción de los copagos. Porque si vamos a beneficiar a los médicos, vamos a beneficiar también en algo a la población. Fíjense que no estamos hablando por el momento de eliminar los copagos ilegales. Estamos hablando de reducir los copagos ilegales. Y la segunda punto que estamos planteando nosotros es que después que se suban esas tarifas y esos honorarios médicos, cada año esos honorarios se actualicen para que evitemos todos estos conflictos y todos estos enfrentamientos. Porque, por ejemplo, no tiene sentido que la cápita se aumente y que no se aumenten paralelamente los honorarios y las tarifas médicas.
¿no, verdad? Cuando ese es un componente muy importante del costo de la prestación de los servicios. En definitiva, nosotros estamos de acuerdo con esa demanda del Colegio Médico Dominicano, la hemos dicho, hemos ido más lejos que el Colegio Médico, porque decimos que además de aumentarle, de ahí en adelante debe ser automático eso. ¿Verdad? Para evitar nuevos conflictos. Pero también, como representamos a los que no tienen voz, que son la población simple, nosotros decimos, bueno, vamos a mejorar eso por un lado, pero vamos a comenzar a reducir los copagos ilegales. Y una cosa finalmente que estamos planteando, que es importante, ojalá ustedes nos apoyen. Nosotros sabemos que en este momento no hay posibilidad ninguna de eliminar los copagos, a pesar de que son ilegales. Pero, por ejemplo, cuando tú te vas a hacer unos análisis de laboratorio, tú pagas un 20%, te quitan un 20%. Pero el médico, el especialista, no tiene límite. Entonces nosotros como Fundación Seguridad Social para Todos estamos diciendo, cuando se hagan esos ajustes ahora con las conversaciones que están realizándose, a los copagos por consulta hay que ponerle un límite. No es posible que tú digas, no, yo soy un especialista, yo cobro 4.000, el otro cobra 1.500, el otro cobra 2.000, y que en cualquier momento cualquiera de ustedes pueda subirlo como quiera. Así es. La población no puede estar expuesta a ese tipo de inseguridad social. Gracias, Arismendi. Tiene que volver para acá de nuevo. Cátedra, no, Dios. Para seguir informando a la población sobre los derechos que tenemos por una mejor salud, de usted que representa esa Fundación Seguridad Social para Todos.